Muy bien, lo que vamos a revisar hoy día son infecciones micóticas y parasitarias del sistema nervioso central. Como sabemos, las infecciones son múltiples: bacterianas, micóticas, parasitarias, y ahora tenemos hasta las infecciones por priones, ¿no? Que es algo sumamente interesante que estamos viendo en esta época. Las enfermedades de las vacas locas, han visto en la televisión, ¿no? Y otros tipos de priones que están produciendo nuevas enfermedades en nuestro planeta, sobre todo por la presencia de los fenómenos globales, no del cambio global, sino de los viajes, de la mejoría de la comunicación, el transporte, etc. Estas infecciones, en nuestro caso las micóticas y parasitarias, son muy frecuentes en nuestro país y en nuestro continente, ¿sí? Tenemos enfermedades que son endémicas, epidémicas, pandémicas en nuestra zona. Generalmente, por la diversidad de climas que tenemos y de variación geográfica, altitudinal que tenemos en nuestro país, sobre todo, ¿no? Que tiene 3 regiones: costa, sierra y selva, y que queda chica porque hay otras regiones a diferentes altitudes, como es dividida actualmente. Vamos a ver inicialmente las infecciones micóticas, principalmente estas, ¿no? Que son las más difundidas, las más incidentes, las más prevalentes. Tenemos la criptococosis, la Coccidioides mitis, la blastomicosis, la Paracoccidioides brasilensis, el Histoplasma capsulatum, el Aspergillus, la Candida sp y otras más. Empezamos revisando la criptococosis. Este hongo, la etiología viene por el Cryptococcus neoformans. ¿Qué factores de riesgo tenemos para esta enfermedad? Tenemos el estadio de ser portador de la enfermedad SIDA, enfermedad ya en estadio SIDA, cualquier tratamiento inmunosupresor, y también contacto con palomas. El contacto con palomas no es porque alguien que tenga contacto con palomas se va a tener necesariamente la enfermedad, pero sí es un factor de riesgo. ¿Qué clínica nos va a producir este hongo? Meningoencefalitis, abscesos cerebrales, hidrocefalias. ¿Con qué lo podemos investigar? A través del laboratorio, cultivo de líquido cefalorraquídeo, test de aglutinación y test de tinta china, que es el más barato. Y es un test tan barato que en los hospitales, cuando pedimos, nunca hay tinta china, ¿sí? La tinta china es lo que antiguamente se hacían tatuajes, pero ahora ya no sé qué tintas son modernas. Los tatuajes son bonitos, ¿no? En mi época los tatuajes eran feos. ¿Y con qué tratamiento utilizamos antimicóticos como la anfotericina y fluconazol, lo cual para su tratamiento podemos usarlos en tratamientos únicos o en tratamientos combinados. Bien, tenemos imágenes del criptococo. Miren estas imágenes de tomografías, cómo producen lesión, producen efecto de masa, edema, distorsión de la arquitectura del encéfalo. Luego tenemos otra infección micótica, la coccidioidomicosis. Etiología: Coccidioides mitis. Factores de riesgo: estadio SIDA, igual tratamiento inmunosupresor y exposición a ambientes secos, no calurosos, sino ambientes secos. ¿Qué clínica tenemos? Igual meningoencefalitis, abscesos cerebrales y espinales, a diferencia del anterior, ¿no? Acá tenemos abscesos espinales y también hidrocefalia. Laboratorio: fijación de complemento. Tratamiento: fluconazol y draconazol. Acá tenemos algunas imágenes y algunas lesiones dérmicas que produce este hongo. Tenemos la blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis. Etiología: Paracoccidioides brasilensis. Factores de riesgo: desnutrición que conlleva a inmunosupresión clínica, meningoencefalitis, granulomas, hidrocefalia. Laboratorio: un poco complejo, no tenemos que hacer biopsia cerebral. Por eso el tratamiento es con anfotericina y clínico.
La histoplasmosis es una de las micosis muy conocidas y difundidas. La etiología es el histoplasma capsulatum. Factores de riesgo: contacto con guano de gallinero o con la tierra, ¿no? Generalmente personas que trabajan en avícolas, en crianza de aves. La clínica: meningoencefalitis, abscesos cerebrales, espinales y accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Esto lo diferencia de los anteriores. Laboratorio igual, fijaciones de complemento, cultivo. Tratamiento: como son hongos, igual que todos, con anfotericina B, seguido de itraconazol, y en este caso en la histoplasmosis las recaídas son comunes. Imágenes del histoplasma y imágenes cómo va a infestar la sustancia del encéfalo. Bien, imágenes en anillo difundidas, ubicadas difusamente tanto supra como infratentorial. La aspergilosis, producida por el Aspergillus fumigatus. Factores de riesgo: paciente con trasplante. Generalmente en ello lo encontramos. Clínica: MEC, abscesos cerebrales y accidentes cerebrovasculares. Laboratorio: cultivo. Tratamiento: drenaje quirúrgico y voriconazol, que es un medicamento que frecuentemente no lo tenemos, ¿no? Y miren qué forma tiene esta micosis. Miren cómo puede encontrarse de manera subcortical y cortical. Podría originar diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, como quizás con la neurocitosis gigante. La candidiasis es en sí la micosis más difundida, existe en todo el planeta, vive en nuestro cuerpo, ¿sí? Y su etiología es la Candida albicans. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Todo aquello que nos lleve a una disregulación inmunológica, pero principalmente prematuros, uso prolongado de antibióticos, aquellas personas, aquellos familiares que paran comprando por cualquier dolor, compran su antibiótico, sobre todo las damas, las señoras que usan antibióticos, entonces con eso disminuye la flora normal que nos protege y la cándida que vive en nuestro cuerpo prolifera, entonces empiezan a tener infecciones por cándida. La presencia de catéteres en personas que usan hemodiálisis, y la clínica neurológica puede producir igual abscesos cerebrales únicos o múltiples y aneurismas micóticos. O sea, la clave en el examen es que diga aneurismas micóticos, ¿sí? Aneurismas micóticos. ¿Qué laboratorio tenemos? Cultivo y observación directa de líquido cefalorraquídeo, drenaje quirúrgico, voriconazol. Porque si hacemos una pregunta y dice todo lo demás puede ser general, pero tiene que estar lo específico, lo que es aneurismas micóticos. Miren, esta es una ecografía, y esta es una tomografía. Esto es una resonancia donde observamos abscesos por cándida, pero múltiples, difundidos en la parte subcortical de nuestro encéfalo. Luego tenemos infecciones parasitarias. Nosotros somos muy ricos en infecciones parasitarias. En nuestro país tenemos todos los parásitos. Somos una zona rica para los que les gusten las enfermedades infecciosas tropicales. Siempre nos visitan de otro lado porque acá encontramos todo. Solamente nos falta tener ébola. Ébola es lo único que nos falta. De todo lo demás ya hemos tenido. Fiebres hemorrágicas, hantavirus, todo. Solo ébola. Alguien tiene que viajar al África y traer un par de virus.
eso nos falta. Miren, tenemos las amebas, infecciones parasitarias. Tenemos amebas como la entamoeba histolítica, la Naegleria fowleri, la Cantamoeba sp y la Balamutia mandrilaris. En amebas, de esta la más famosa que vamos viendo en la televisión cada rato, ¿cuáles son? La Naegleria fowleri y la Cantamoeba sp, que están de moda, no son las bacterias. ¿Qué bacterias? Las que comen chupacerebro, come cerebro, las que salen en la televisión, esas. Y la entamoeba histolítica, que produce lesión en el aparato gastrointestinal también, ¿no? Pero también produce lesión en el sistema nervioso. La Balamutia mandrilaris. Y en lo relaciona a flagelados, tenemos los trypanosomas brucei y cruzi. En el género apicomplexa tenemos los famosos Plasmodium falciparum, la Babesia sp y el Toxoplasma gondii. En céstodos tenemos también un montón de céstodos. Tenemos la Taenia solium o solitaria, el Dipilobotrium lactum, la Taenia multiceps y el Echinococcus spp. Las amebiasis tenemos fundamentalmente la entamoeba histolítica, la Cantamoeba sp, la que hemos mencionado. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para infestarnos de ellas? Y sobre todo las medidas sanitarias, ¿no? Inadecuado tratamiento de las aguas cloacales para la entamoeba histolítica, y para el resto nadar en aguas contaminadas, sino en aguas estancadas, ¿no? En aguas estancadas. Eso no era frecuente encontrarlas tanto en las piscinas como ahora se reporta. Generalmente se encontraba en aguas estancadas que no tienen circulación, o sea, en pequeños lagos o en charcos, y en zonas apartadas donde las personas nadaban y luego se infestaban por la cantamoeba. Y sobre todo, y no necesariamente eran inmunosuprimidos, ¿no? Inmunocompetentes también podían infectarse. Clínica: meningoencefalitis necrótica hemorrágica. Eso es lo que ocurre: el encéfalo sufre necrosis, primero hemorragia y luego necrosis. Y también producen presencia de granulomas. Diagnóstico: neuroimagen, detección de amebas en el líquido cefalorraquídeo con punción lumbar o material de biopsia. Bueno, la biopsia en esta época es un poco más asequible por la cirugía estereotáxica, ¿no? Pero antiguamente era más complicado. Entonces con el neuronavegador determinan un punto y entra la aguja, y en esa coordenada saca la biopsia. Claro que tampoco está eso disponible en todos los hospitales. Y lo que sí es efectivo es el dosaje de anticuerpos, ¿no? La serología de anticuerpos, de inmunoglobulina M. Tratamiento: metronidazol para la entamoeba histolítica. Miren las imágenes de miren esta ameba, cómo produce lesión, un efecto de masa. Y esta es la famosa Naegleria. Miren, sí. Esta también es esta es una infección por Balamutia mandrilaris. Miren cómo produce una lesión circunscrita que produce edema, produce zonas hemorrágicas y zonas que están inflamadas, y todo eso forma un granuloma cerebral. Luego tenemos las infecciones por malaria. La malaria es una de las infecciones mundiales que es pandémica y causa más muertes que las demás enfermedades. Como es pandémica y la gente muere, no pasa nada, ¿no? A diferencia del VIH, que bueno, en un tiempo también era
gran noticia, el VIH, la gente moría, pueblos se habían desaparecido por el VIH, pero la malaria o la tuberculosis matan miles de personas todos los días. Por lo menos mueren 3 personas por, creo que es por minuto, sobre todo en Sudáfrica. Poblaciones enteras han desaparecido. Y en nuestra zona, en nuestro país también la malaria es endémica. Es endémica en la selva, en la parte norte de nuestro país, y tenemos todos los tipos de malaria: la malaria vivax, la malaria falciparum, la malaria vivax y el ovalio. Tenemos todos los tipos. El Plasmodium falciparum o malaria por Plasmodium falciparum es la más grave, es la que produce generalmente complicaciones severas que nos pueden llevar hasta la muerte, ¿sí? El Plasmodium vivax, los cuadros, el Plasmodium vivax es más conocido como la malaria terciana, que da fiebre más o menos cada 3 días con escalofríos y luego pasa y así, se llama fiebre terciana. Lo importante de la fiebre terciana o malaria por vivax es que produce cronicidad. Los Plasmodium pueden vivir en el hígado y producir infección y reinfección y reinfección. Eso es importante en la malaria vivax. Luego los otros tipos, puede haber también mixta, puede haber malaria falciparum o malaria vivax, ¿sí? Los demás tipos son poco frecuentes, pero los dos son más incidentes. Una malaria puede ser prevalente. ¿Qué dice el doctor? El doctor, el último, doc, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. La malaria puede ser prevalente. Un caso de malaria falciparum puede ser prevalente. No, son casos incidentes, ¿no? Es importante porque son casos nuevos. Con malaria falciparum no podemos vivir 5 meses, ¿no? Quizás nos da y no va a descompensar y nos puede matar. Generalmente son casos incidentes. Entonces, lo importante es que la malaria se transmite a través ¿de qué? Exactamente, a través de un vector, porque siempre las personas dicen que la malaria se transmite por el agua contaminada, pero eso es falso, ¿no? Ustedes saben que se transmite por un vector, ¿sí? Un vector. ¿Cuál es el vector? El Aedes aegypti, muy bien. No, el Aedes aegypti es el vector del dengue, es el ¿qué? Anófeles, ¿no? Es el anófeles. Y es un zancudo que él vive sin agua, vive en zonas cerca a los ríos, o sea, por ahí vive, a las zonas, a los lagos, charcos. ¿Y qué clínica produce en el cerebro? En el cerebro, el sistema nervioso puede producir eso, encefalopatía aguda, puede producir psicosis, la encefalopatía puede llegar a necrosis y hemorragia y puede producir hasta convulsiones. Todo eso produce la malaria. Miren este cerebro, ven un punteado, nuestro cerebro no es así, ¿sí? Al menos de ustedes su cerebro no es así. Quizás el mío puede estar ya con unos punteaditos por ahí, pero estos son puntos hemorrágicos y necróticos. Cada uno de esos puntos ahí hay neuronas muertas. Acá este señor es olvidado cuando era su cumpleaños, porque tantas zonas, tantos recuerdos se le han borrado y este cerebro está un poco dañado. ¿Cuál es el diagnóstico de malaria? El diagnóstico de malaria, el ideal es la serología, porque con serología tomamos una muestra de sangre y diagnosticamos y tratamos. Pero eso es todavía un poco caro. Tenemos tantos casos que para eso utilizamos la gota gruesa y frotis de sangre. El diagnóstico de malaria completo es gota gruesa más frotis de sangre. ¿Qué consiste? ¿Ustedes saben tomar esa prueba? ¿Han visto alguna vez? Sí, con un objeto punzante o una aguja, ¿cómo se llama para picar el dedo con una lanceta, fijamos en el dedo y presionamos y sobre el portaobjeto ponemos una gotita, dejamos una gota, ponemos otra gota, 2 gotas y extendemos una gota. El extendido es el frotis
y la gota, con el otro portaobjeto lo movemos un poquito, se llama la gota gruesa. Esa es la forma como se debe presentar la lámina, y eso es lo que van a ver los laboratoristas. Ahí van a buscar a los parásitos en el flotil de sangre más gota gruesa. El tratamiento depende del parásito, ¿no? Depende del grado de enfermedad. En este caso, cloroquina, primaquina son los tratamientos básicos para el plasmodio, pero se pueden utilizar otros medicamentos. La toxoplasmosis. El toxoplasma es otra infección sumamente frecuente. Generalmente, ¿a qué asociamos la toxoplasmosis? ¿A quién? ¿A qué animal? Al gato, ¿no? El pobre gato es estigmatizado porque toxoplasmosis por el gato, le echan la culpa al gato. Peor si es gato negro, ¿no? Más pobre gatito. Pero puede ser un factor, pero es poco frecuente que sea el culpable de esta infección. La infección producida por el Toxoplasma gondii. Miren cuáles son los factores de riesgo: exposición a fuentes de ovocitos o ingesta de carne mal cocida, embarazo e inmunosuprimidos. Estos son factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué clínica nos va a producir? Principalmente la clínica más visible para este parásito es durante el embarazo, y sobre todo cuando en el periodo de organogénesis, y luego también al final, porque puede producir daños congénitos. Ya también fuera del útero podemos tener encefalitis, convulsiones, o lo que les estaba diciendo, infecciones intrauterinas. El diagnóstico es serológico. Tratamiento: sulfadiazina, pirimetamina y el ácido folínico. ¿Cuál es el problema con la toxoplasmosis? Yo recuerdo, ya tengo 20 años de médico, y desde esas épocas, hace muchísimos años, no había el tratamiento para toxoplasmosis. Hasta ahora no hay, ¿sí? Hay que estar importando, pedir a tus amigos de Colombia, de otro lado, porque no tenemos, no está a la disposición. O si alguien tiene un poquito por acá, otro poquito por allá. Espero que cuando alguno de ustedes esté en esto, sean ministros, ya se pueda traer esa medicina. Miren, un niño con hidrocefalia. Esto ocasiona la toxoplasmosis, hidrocefalia, con el respectivo daño encefálico, disminución de la corteza cerebral. Este punteado en los rayos X, miren en la calota ósea, acá existe como un punteado blanquecino, producido por la toxoplasmosis. La toxocariasis o Toxocara canis o catis. ¿Por qué? Porque viene de los gatos y de los perritos, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Huevo de toxocara en la tierra. La clínica de la toxocariasis: meningoencefalitis, mielitis, neuritis óptica y granuloma cerebral. ¿Qué es lo importante acá? Estas dos cosas, ¿no? Mielitis, neuritis óptica. Diagnóstico: anticuerpo, tratamiento con albendazol. Todas las infecciones deberían diagnosticarse con anticuerpos, sería lo más fácil, lo ideal. Tratamiento: albendazol. La equinocosis. Etiología: Echinococcus granulosus. Factores de riesgo: exposición a huevos de cánidos. Clínica: hipertensión endocraniana. Diagnóstico: neuroimagen y serología. ¿Cuál es el tratamiento de la equinocosis? Exéresis. Se puede presentar en otras zonas fuera del encéfalo, pero para nuestro caso solamente es el sistema nervioso.
Luego tenemos una infección que es muy frecuente en nuestro país y es la neurocisticercosis. Aprecien este chanchito y miren, ven la carne, ¿no? Normalmente la carne de cerdo no debe tener estos puntitos blanquecinos. Cuando vamos al Lurín, compramos nuestro rico chicharrón con su camote, ¿sí? Siempre cuando corten su carne observen si hay estos punteaditos. Si cortan su carne y estos punteaditos están bien encogidos, pueden comerlo, ¿no? Mentira, ya no coman nada, ¿eh? Sí, tiene que estar limpia la carnecita. Hay que revisar siempre. Entonces, la neurocisticercosis está producida por este organismo, y es un periodo, es parte del ciclo vital de este organismo que finalmente se convierte en la tenia o solitaria, ¿sí? Es famosa, ¿no? Se han escuchado. Algunos de ustedes habrá tenido su tenia o solitaria cuando era niño, y quizás siga viva hasta hoy día porque puede medir hasta 2, 4, 5 metros de longitud, ¿sí? Miren, ¿cómo es el ciclo de este organismo? Uno, tenemos el humano. Nosotros podemos ser el hospedero final. El hospedero final de la teniasis o de la tenia solitaria, y la tenia está en nuestro organismo. En un momento, el humano infectado, cuando hace sus deposiciones, a veces al aire libre, o a veces contamina contamina con el agua de los desechos humanos, se van a contaminar las plantaciones, etc. Y va a producir las proglótidas, va a producir los huevos que están activos, y el huésped intermediario, que también puede ser el mismo hombre o puede ser otro animal mamífero, va a ingresar a su organismo, y en ese momento es cuando van a atravesar la barrera hematoencefálica y se va a convertir en un quiste, y se convierte en cisticercosis. Para nuestro caso, cisticercosis cerebral, pero la cisticercosis se puede ubicar en el músculo, en los ojos, en la médula espinal, ¿sí? Se puede ubicar en diversos lugares. Si como todavía no somos caníbales no nos podemos comer en pedazos, pero sí el chanchito que, por ejemplo, ingiere esto también va a tener cisticercosis. Por ejemplo, este chanchito tiene cisticercosis muscular, ¿sí? Tiene cisticerco ahí, y viene doña Panchita y se lo lleva para Lurín, y en Lurín está el rico chicharrón, 1 kilo de chicharrón, pero con su cisticerco. Entonces, cuando comemos este alimento contaminado, una vez que ingrese al tracto digestivo, se va a producir su liberación y se va a convertir en la tenia. Nuevamente se produce el ciclo. En conclusión, el hombre puede ser huésped final, ¿para qué cosa? Para tener la teniasis, pregunta. Y puede ser huésped final para qué, perdón, el huésped final para la teniasis y el huésped intermediario para la neurocisticercosis, ¿sí? Miren cómo es la tenia, su cabeza, miren los ganchos que tienen para sujetarse y alimentarse. Esto es la estróbila, donde están
todas sus proglótidas, y miren cómo en el cuerpo de esta tenia tiene vellosidades y produce secreción que lesiona las paredes del aparato digestivo. Al lesionar la pared del aparato digestivo, por ese lugar donde la tenia se va a alimentar, ¿sí? Y miren cómo está esta tenia, está embarazada. Pero es linda esta tenia, ¿no? Es un organismo muy interesante. Y miren, estos son los huevos infectados. Estos huevos son los que va a ingerir este humano. Pregunta: si el humano ingiere los huevos, si el humano ingiere la carne contaminada, ¿va a tener cisticercosis? ¿Sí o no? Pregunta. No, si ingiere la carne, ¿qué va a tener? Va a tener teniasis. Teniasis, así que piensen bien para responder. Miren la epidemiología. Nuestro rico país, miren, está en rojo. En rojo. Tal es el caso que en nuestro país, cuando una persona mayor presenta convulsión, lo primero que le debemos preguntar es de su zona de procedencia y sus hábitos alimenticios, ¿sí? Porque la neurocisticercosis es una de las principales causas de epilepsia secundaria, que a veces puede ser curada. Si ustedes cuando hagan su serum están en zonas como la zona norte del país, miren, vamos a ver dónde existe predominio: Amazonas, Anca, Chapurino, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y todo lo demás. Hay en todos lados, pero estas son zonas fundamentales donde encontramos. Entonces, si alguien convulsiona por primera vez, le preguntamos su procedencia y sus hábitos alimentarios, o si trabajaba en el campo, en crianza de animales, y podemos presumir de que es un cuadro de neurocisticercosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo clasificamos la neurocisticercosis? Podemos clasificarla en NSC, cerebral, y si es cerebral puede ser parenquimal, subaracnoidea, puede ser ventricular. Si es parenquimal, lo que es importante es que esté cerca de la corteza. Si está cerca de la corteza cerebral es cuando vamos a tener los cuadros convulsivos, ¿no? Vamos a tener cuadros convulsivos cuando es subaracnoidea. Hay cuadros de obstrucción, al igual que los cuadros ventriculares, y de acuerdo a donde estén cerca pueden producir irritación de acuerdo a la estructura donde estén ubicadas. También tenemos neurocisticercosis espinal en la columna vertebral, también la podemos encontrar. Podemos encontrarla a nivel ocular, a nivel muscular y diseminada pues en cualquier parte. Hace unos años vi una señorita médico veterinaria que tenía unos 28 o 29 años, que había convulsionado. Aparte de ser médico veterinaria, se había dedicado, siempre le habían gustado los animales porque sus padres tenían granjas de animales en el campo, pero ella llegó por convulsiones. Se hizo su tomografía y tenía una barbaridad de cisticercos en diversos estadios. Y luego se le hizo del ojo, el músculo, y en el músculo tenía miles así bajo su carne, así como un chanchito. Tenía una barbaridad de neurocisticercosis, y bueno, tuvo que recibir tratamientos para evitar la convulsión, pero esos parásitos se quedan y se convierten en piedritas. Entonces quedan un montón de piedritas, se mueren solos,
sí, pero se trata cuando producen sintomatologías que ponen en peligro la vida del paciente. Miren, la neurocisticercosis intraparenquimal, que está dentro del parénquima del cerebro. Miren cómo se forman como quistes. Acá vemos imágenes, son cerca de la corteza, más hacia la sustancia blanca, y tienen un centro líquido. Esto es un estadio que lo vamos a ver. Tiene varios estadios. Y miren esta neurocisticercosis uranoidea gigante. Podríamos pensar esto es un quiste, ¿no? Por la imagen tomográfica, es una tomografía que observamos, pero es neurocisticercosis. Esta es neurocisticercosis gigante. Son casos poco frecuentes, pero sí se dan. Esta es una neurocisticercosis intraventricular. Miren acá, está dentro del, ¿qué ventrículo está acá? Dentro del cuarto ventrículo, ¿no? Se encuentra ubicada. Espinal, miren los quistes a nivel de la columna dorsal. Tenemos acá a nivel de la columna lumbar, en la columna cervical, y cisticercosis ocular se encuentra en la retina. Es muy importante eso. Siempre que ustedes hacen su diagnóstico, hace su diagnóstico de neurocisticercosis, tiene su tomografía y evidencia que hay neurocisticercosis, no hay neurocisticercosis, no hay obstrucción, y encuentran, bueno, voy a darle tratamiento a eso. Pero siempre hay que tener la precaución de ver la retina, porque a veces los neurocisticercos se ubican ahí, y cuando damos el medicamento producimos un fenómeno inflamatorio severo, y eso puede llevar a la ceguera. Por eso es siempre importante ver eso. Y miren lo que les decía, esta es una tomografía computarizada de músculo. Miren los cisticercos, a estos sí están calcificados, están muertos, son piedritas, pero miren cómo observamos. Esto es lo que les decía. Miren, esta es una, ¿qué es? Tomografía, resonancia, ¿qué es? Es una radiografía, ¿no? Es una radiografía. Miren cómo observamos los cisticercos. Un montón, ¿no? Así se ve, así existen. Y estos son los ciclos es un esquema de los ciclos de los parásitos del neurocisticerco, ¿sí? Primero tenemos la fase vesicular. La fase vesicular lo encontramos así. Es un círculo con un centro líquido y podemos observar el escólex del parásito. Esto es un organismo viable, está vivo. Esa es la fase vesicular. Luego encontramos la fase coloidal. En la fase coloidal lo que vamos a evidenciar es que empieza a existir edema perilesional. Empezamos a encontrar edema perilesional. El escólex ya quizás no se va a observar. Luego pasamos a la fase granular, en la cual empezamos a tener a la presencia se empieza a iniciar ya la calcificación del parásito, y finalmente la fase nodular. En la fase nodular ya está el parásito, estamos seguros de que ya está, no es viable, está muerto y está calcificado. En la fase granular también el parásito ya no es viable, está muriéndose. Y para la evaluación de la neurocisticercosis tenemos herramientas como la tomografía simple, la tomografía con contraste, la resonancia magnética en sus secuencias T1 con contraste y en T2. Estas dos son resonancia y tomografía, y cada periodo, cada ciclo del parásito tiene sus características, ¿no? El quiste coloidal, granulomo, calcificado. Pueden
Ustedes lo van a poder leer eso con tranquilidad. Pero acá veamos estas imágenes. En el primer estadio, la fase vesicular, pues si ustedes observan al interior de estos quistes, hay como una otra imagen, ¿no? Esa imagen es el escólex, y observamos que a su alrededor no hay edema. La reacción antigénica todavía acá es leve, y esta es una resonancia. En el segundo estadio existe edema, y alrededor hay un reforzamiento en forma de anillo alrededor de la lesión. Donde esté intraparenquimal hay un reforzamiento. En el tercer estadio nodular o granular, donde ya está en fase de degeneración, el edema va a disminuir y empiezan a haber ya signos de calcificación. ¿Sí? Empiezan a haber signos de calcificación. En el último estadio ya hay involución, la calcificación es presente y podemos observarla. Si es en tomografía va a ser así, ¿no? En tomografía va a ser así, hiperdenso. Y si fuera en resonancia va a estar así, como esto. Para nosotros saber si esto es, si encontráramos solamente una imagen así redondita y negrita o hipodensa, no es suficiente para saber si está en su fase inicial o está en su fase terminal. Más aún si no vemos nada de escólex, tenemos que valernos de la secuencia del T2. Si es en el T2, esto se va a ver así, brillante, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo seguro en las prácticas. En las prácticas en los hospitales vamos a ver esta secuencia muy interesante. Acá una persona con diversos estadios. ¿Qué estadio es este? Tiene el escólex. Es el primer estadio. Es el primer estadio. Muy bien, el segundo estadio. ¿Por qué es el segundo estadio? Ya hay edema y hay un reforzamiento en anillo, ¿cierto? Luego veamos por acá esto, tercer estadio, ¿no? Miren, acá está ya, ahí empieza a haber degeneración, ha disminuido el edema y empieza a haber signos de calcificación. ¿Y esto qué es, una tomografía o una resonancia? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque dice acá gadolinio. Sí, es una resonancia. Mi grupo sabe por qué es resonancia, ¿no? ¿Sí? Muy bien, excelente. Miren, este es un quiste gigantesco, ¿no? Tiene gran efecto de masa. Hay reforzamiento, acá hay un reforzamiento en forma de anillo perilesional. El tratamiento para esto es quirúrgico, ¿no? Como está cerca a la corteza, hay que drenarlo porque está haciendo efecto de masa y está produciendo compromiso de las funciones de acuerdo a la ubicación funcional de la corteza cerebral. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar con este parásito? El 80% suele ser asintomático, o sea, tienen su par de neurocitocercosis, el neurocitocerco crece, vive feliz en tu cerebro, viendo todos tus recuerdos y toda tu imaginación, todo lo que has hecho sabe el neurocitocerco, pero después se degenera y muere. Eso ocurre en el 80% aproximadamente. Luego, la epilepsia es de todas las manifestaciones, o sea, del 20% de todas las manifestaciones, representa el 70-90%, o sea,
Cuando es sintomático, la epilepsia representa el 70-90% de síntomas. Pueden ser parciales o puede ser con generalización secundaria, puede ser de cualquier tipo de convulsión. Pueden ser simplemente parcial el movimiento de una mano, puede ser parciales luego con pérdida de conocimiento o tónico-clónicas generalizadas. De acuerdo en qué lugar se ubique, cuántos parásitos sean, ¿sí? Puede producir déficit motor focal con hemiparesias, monoparesias, alteraciones oculomotoras, también de acuerdo a donde se ubiquen. Si están en las zonas motoras y son grandes, pueden producir comprensión, pueden producir déficit motores. Si están cerca al quiasma óptico, pueden producir alteraciones visuales, pueden producir hipertensión endocraniana si se encuentran ubicadas en lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo, a la salida del tercer ventrículo, a la salida del cuarto ventrículo, en el acueducto de Silvio, donde se encuentren. Tapan la circulación y todo lo que está anteriormente, el líquido empieza a ocupar espacio y producir una hidrocefalia no comunicante. Entonces, cuando vemos una tomografía y observamos que, por ejemplo, un lado de un ventrículo está aumentado de volumen o está aumentado a partir del tercer ventrículo y para abajo está normal, entonces decimos, por ahí algo está obstruyendo y en la tomografía no podemos ver, entonces solicito una resonancia ante mi sospecha y podemos encontrar a veces ahí los cisticercos extraparenquimales que están obstruyendo el flujo del líquido cefalorraquídeo. Pueden producir encefalitis, sobre todo a la segunda fase, cuando la reacción antigénica esté elevada, al producir, ¿qué produce? Edema, ¿sí? Produce edema, y a veces no hay un parásito, hay cerebros que tienen 50 parásitos, 60 parásitos, es una barbaridad, y el cerebro está así hinchado y edematizado, entonces produce una inflamación generalizada, puede producir encefalitis, y no solamente puede producir encefalitis, puede producir la muerte. Cuando hay muchos parásitos, ya encuentras 30 parásitos, le doy tratamiento, pero le das tratamiento y puede producir una gran reacción inflamatoria y el paciente se enclava y fallece. Tener cuidado, cuando ustedes vean un parásito, con cuidado, monitorizando, o si no, lo derivan. Si no pueden, pues recibir el tratamiento. Pero si ven que tiene 10, 15 parásitos, tranquilo, lo derivan con calma, porque no le va a pasar nada al paciente. Esos parásitos solo tienen años, lo derivan a un hospital para su tratamiento. Puede haber trastornos del movimiento, si están en zonas de ganglios basales, déficit neurocognitivos, problemas neuropsiquiátricos, problemas depresivos, ¿sí? Y fiebre no es común, no da fiebre. Da fiebre cuando está con encefalitis, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, en ese caso ahí puede producir pirógenos y puede producir elevación de la temperatura. Pero así de que esté con fiebre, no pasa nada. Diagnóstico fundamental es la historia clínica, el nexo epidemiológico. Utilizamos las neuroimágenes, principalmente la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Cuando hay dudas, podemos hacer estudios de inmunodiagnósticos, del líquido cefalorraquídeo, hacemos Western blot y, y tratamiento si no hay. Prueba terapéutica es algo que no debemos utilizarlo para el diagnóstico, ¿no? Lo demás sí, la historia clínica, las imágenes y los estudios de inmunodiagnóstico. ¿Qué estudios inmunológicos podemos hacer? Podemos hacer ELISA. ELISA tiene sensibilidad de 50% y especificidad de 65%. Esto nos sirve solamente para hacer estudios epidemiológicos, o sea, para hacer tamizajes. Pero podemos hacer también este inmunoblot que tiene sensibilidad de 90%
y especificidad cercana al 100%, con un único quiste. Miren, un único quiste parenquimal es sensible al 25%. Limitaciones, es positiva en teniasis, y en nuestra zona, por ejemplo, puede perder valor porque existe la teniasis y nos pueden dar falsos positivos. Aparte, un valor negativo no excluye el diagnóstico en pacientes con un único quiste intraparenquimal o calcificaciones, y también puede indicar exposición anterior, o sea que anteriormente se haya expuesto a la tenia. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? La TAC cerebral es mejor para la calcificación. Recuerden, la tomografía lo que ve es calcio, ve hueso, y la resonancia lo que ve es agua. Todo lo que es brillante en la resonancia es agua, y todo lo que es blanco en la resonancia, o sea, hiperintenso, es agua, y todo lo que es blanco, o sea, hiperdenso en la tomografía es hueso. Entonces, si vemos unos puntitos blancos en el cerebro, en tomografía, son los quistes calcificados de la neurocercosis. Si vemos unos puntitos brillantes en el T2 de la resonancia, son quistes. La tomografía puede identificar el escolex, en qué periodo en el primer estadio. La resonancia cerebral también puede identificar el escolex, se ve de hecho mejor. La tomografía cerebral puede subestimar la cantidad de parásitos reales, o sea, si tú ves en una tomografía 3, 1, 2 parásitos viables, tú puedes pensar, pucha, debe haber más, mejor pido una resonancia. Y si sospechas por signos neurológicos que no son compatibles con lo que estás viendo ahí, algo que esté en una zona que no, eso no produce síntomas oculomotores, esto no produce síntomas del ala, no, debe haber algo más. O ves que hay hidrocefalia y no veo nada, sospecho que debe haber más y debo pedir una resonancia. Y es inadecuada la tomografía, sí, para fosa posterior, o sea, no podemos ver nada, ¿no? La resonancia te identifica mejor el número de parásitos, tanto intra como extraparenquimal. Y lo que es importante, nos permite una variedad de secuencias para identificar los estadios evolutivos de este parásito. Estudios anatomopatológicos, miren cómo son estos quistes. Cuando hay estos quistes, por ejemplo estos que están en el cuarto ventrículo, que están pericisternales, actualmente se puede utilizar la neuroendoscopía. Con el neuroendoscopio, el neurocirujano entra, lo aspira, lo lava y listo, ¿no? Cosas que antiguamente no se podrían hacer, porque hay zonas donde a veces la medicación no va a surtir efecto y pueden poner en peligro la vida del paciente. Tenemos criterios para el diagnóstico de neurocisticercosis: criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y criterios epidemiológicos. También tenemos definitivos y probables. Esto ustedes lo van a revisar. ¿Y qué tratamiento utilizamos para este parásito? Al iniciar el tratamiento, el tratamiento específico, si utilizamos como medicación albendazol o praziquantel, pero el tratamiento necesita de varias cosas. Necesitamos desfocalización del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Buscar si tiene alguna infección dental, urinaria, pulmonar, dérmica, intestinal, porque vamos a inmunosuprimir a nuestro paciente a veces vamos a utilizar esteroides. Tenemos que descartar cisticercosis ocular, porque podemos producir lesión permanente, ceguera, por el tratamiento o por la presencia del mismo parásito. Sin tratamiento puede producir desprendimiento de la retina, lesiones oculares, y debemos valorar la corticoterapia adyuvante. Por eso desfocalizamos, porque vamos a utilizar corticoterapia en muchas oportunidades.
el inicio del tratamiento debe ser hospitalario, ¿sí? Hospitalario. Sobre todo si tenemos muchos parásitos. Bien, el tratamiento antiparasitario en realidad en todo el planeta, como es una enfermedad endémica de países como el nuestro, países subdesarrollados o países en desarrollo, varía. Cada lugar tiene diversas estrategias, ¿no? Acá se maneja una a través del Ministerio de Salud. Si ustedes quieren descargar la guía de neurocisticercosis, la descargan, es libre, y se maneja según el número de quistes viables, no de quistes calcificados. Si encuentro 10 quistes calcificados, voy a dar tratamiento con antiparasitario. Pregunta de examen: encontramos en la tomografía 10 quistes calcificados, no hay evidencia de otros estadios. ¿Cuánto de albendazol debo dar? Respuesta: ¿ah? 0. Correcto, no debo dar nada. ¿Qué vamos a hacer? No debo dar nada. Tratamiento antiparasitario. Pero si diría, debo dar tratamiento, el paciente convulsionó, ¿debo dar tratamiento anticonvulsivante? ¿Sí o no? Sí hay, sí, no podría, eso es ya una secuela. Pero antiparasitario solamente cuando hay los quistes viables. Entonces, menor de 5 quistes, tratamiento antiparasitario. O sintomático, es importante. Nos dice, le puedes dar tratamiento antiparasitario o le puedes dar solo tratamiento asintomático. Si tiene menos de 5, o sea 4, 3, si de repente es un joven preocupado, estudia medicina y le duele la cabeza, todo lo está con dolor de cabeza y a tanta insistencia se saca su tomografía, pero encontramos un quiste de neurocisticercosis en su parénquima cerebral. Y descubrimos que lo que tiene es cefalea tensional, o sea, le duele su cuello y por eso le duele la cabeza. O sea, no tiene nada que ver. Le damos tratamiento antiparasitario. ¿Le darían ustedes sí o no? Ya, más fácil. De casualidad te regalan una tomografía cerebral y te hacen la tomografía porque te han regalado, a ver, son estudiantes de medicina, un sorteo, ya. Tienes derecho a una tomografía, te hacen la tomografía y te encuentran un quiste viable de neurocisticercosis. No tienes dolor de cabeza, eres futbolista o voleibolista, practicas Muay Thai, te desvelas todas las noches, vas a la fiesta de la discoteca que empiezan a las 3 de la mañana y terminan a las 7 para que vengas a clase. No tienes nada, estás feliz. ¿Tienes tratamiento o no? ¿Sí o no? No, nada, pues si no tiene nada, es un hallazgo casual. No le da nada. Si tuviera molestias, le das tratamiento antiparasitario. Pero si no tiene nada, no hay necesidad de darlo. Porque estos quistes se van a degenerar y se van a morir y se va a volver una piedrita, o quizás ni siquiera va a quedar huella de ellos, porque no todos se vuelven, se calcifican, algunos se reabsorben y no queda nada. Entonces, si tienes entre 5 a 50 quistes, se recomienda el tratamiento, ¿sí? O sea, más de 5 se recomienda el tratamiento. Mayor de 50 quistes o que el paciente acuda con encefalitis, miren esto importante, no se recomienda tratamiento antiparasitario. Se recomienda tratamiento sintomático, o sea, entre cuánto a cuánto más o menos podemos tratar, entre unos 5 a 50 quistes. Pero no podemos estar contando uno, tiene 49. Ah, no, me han dicho que 50, ya no podemos, lamentablemente la medicina de nuestra vida es así, ¿no? No son números, 50, nada. Si tú le evalúas que tiene 40 quistes y ves que tu paciente está encefalítico, está con encefalopatía, o ves que tiene 30 quistes y el paciente está encefalopático, ¿le daréis tratamiento? No, ya no, pues no, es que está encefalopático. Si le das más tratamiento, se te va a morirte. ¿Qué tienes que hacer? Tiene 30 quistes, pero tiene encefalitis, le das solamente
tratamiento sintomático, hay que utilizar esteroides. Entonces, si no, se te muere. O sea, es relativo. Esto es cuando el paciente tiene 5 o 50 kilos y está tranquilo, camina bien, habla bien, está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, sabe quién es, etc. Ahí le puedes dar tratamiento, pero tiene que ser tratamiento hospitalario. No va a ser, tú tienes tus 30 quistes, toma tu pastilla, hoy estamos 4 de marzo y me vienes a visitar de acá a 15 días. Eso no puedes hacer porque de repente ya ni más lo vas a ver ese paciente, ¿sí? Entonces esto es importante. Tema de pregunta. Dígame, doctora. Ya. Sí, lo que pasa es que los cortes son diferentes. Donde nosotros debemos guiarnos es de la guía del Ministerio de Salud. Sí, por eso debemos guiarnos de la guía, ¿sí? Es la misma. Esta es de... Sí, pero mira, las guías es una guía internacional. La guía que debemos usar es la que descargamos del Instituto de Ciencias Neurológicas, es la guía aprobada por el Ministerio. Las guías de otros países o de otras revistas son modelos. Esta de acá no es una guía la única. Existen otras guías donde los cortes son 30, donde los cortes, como las que ustedes han revisado, son 100, pero cualquiera de ellas son válidas. Pero en neurología, cuando das el tratamiento, tú no puedes decir, como mi guía dice 100, si mi paciente tiene 99 quistes, o mi paciente tiene menos, tu guía dice 100, pero tu paciente tiene 30 quistes viables, pero está haciendo encefalopatía, tú no vas a hacer lo que la guía te está diciendo. Tienes que evaluar el estado del paciente. La guía solamente nos ayuda, nos orienta, ¿sí? Mira, en este caso, si este paciente, si mi punto de corte fuera 100 quistes, por ejemplo, y diría se recomienda tratamiento antiparasitario, tendrías que evaluar cómo está su estado mental del paciente. Para hacer lo que estás diciendo, no doy tratamiento, le doy tratamiento con esteroides, o le doy solamente esteroides. Esas tres cosas, en esos 3 puntos se fundamentan todas las guías. No le doy con esteroides o solo le doy esteroides. Pero para hacer cualquiera de esas cosas, lo único seguro es que cuando son pocos no le puedo dar nada. Pero cuando existen múltiples, más de 5, más de 10, más de 20, más de 30, tienes que evaluar su estado neurológico. Si está encefalopático, no le puedes dar nada. No te puedes arriesgar, porque dime, ¿quién se arriesgaría a darle a un paciente que está encefalopático, con encefalopatía y que tiene 90 y la guía te dice dale tratamiento? Yo no le daría nunca. ¿Por qué? Porque he visto pacientes que teniendo 10 quistes, 5 quistes le damos tratamiento y se enclava. Terrible, es terrible. Craniotomías descompresivas de emergencia. Sí, es muy, muy peligroso, ¿sí? Está bien lo que estás diciendo. Bueno, esta es una guía solamente de ejemplo, ¿no? Pero eso es lo importante en cuanto al tratamiento. No debemos ser parametrados en los números, sino el estado del paciente. ¿Alguna pregunta sobre ese mismo punto? De repente algo está en duda, ¿sí?
Nada. Bien. Luego, el tratamiento también puede ser según la ubicación de los quistes. Quistes intraventriculares, quistes gigantes, quistes subaranoideos o quistes calcificados. El quiste calcificado no damos tratamiento, a menos que produzca convulsiones o algún tipo de patología. Los quistes subaranoideos solamente es tratamiento dependiendo del número, o observación o medicación quirúrgica o indicación quirúrgica. Y los quistes gigantes puede intentarse tratamiento antiparasitario si se encuentra en una localización no peligrosa, como cuando esté en la base del tronco cerebral, ¿sí? Porque podemos producir edema, y tratamiento quirúrgico en los quistes gigantes es la primera opción porque se hace neuroendoscopía. Y en los quistes intraventriculares puede probarse tratamiento antiparasitario si el quiste se localiza en los ventrículos laterales, pero no en el tercer ventrículo, perdón, no en el cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque puede producir, está cerca del bulbo, está cerca el cerebelo, ¿no? Bueno, el tratamiento médico antiparasitario tiene estas contraindicaciones. La encefalitis, ¿no? Está contraindicado si el paciente tiene encefalitis. Si usted viene que su paciente está con encefalitis, no se les ocurra dar tratamiento antiparasitario, por más de que cualquier ya lo diga, porque ahí está contraindicado, ¿sí? Luego es controversial en los quistes subaranoideos por su ubicación y en los ventriculares. Otra cosa que también es controversial en el tratamiento de la neurocisticercosis son las dosis de medicamentos. En nuestro país existen estudios hechos por diversas escuelas, Cayetano, San Marcos, en cuanto a las dosis y la frecuencia y las combinaciones de medicamentos. Se utiliza albendazol y praziquantel como tratamiento específico. Se ha utilizado albendazol en dosis únicas, en dosis semanal, en dosis quincenal, en dosis mensuales, etc. Se ha utilizado praziquantel, se han utilizado los dos combinados, pero cuando se combinan los dos se obtienen según los estudios, lo mismo. No hay mucho beneficio utilizar los dos. Por eso se prefiere usar el albendazol. ¿Por qué? Porque el albendazol tiene menos costo, es más fácil de obtenerlo. El praziquantel es un poco más difícil de obtener y un poco más caro. En el seguro se utilizaba un tiempo en el salud, pero igual ahora se usa albendazol. ¿Cuál es la dosis? 15 miligramos kilogramo por día, en 2 a 3 dosis diarias durante 3, 7, 8, 15 días. Esto es un parámetro. Se puede repetir nuevamente el tratamiento. Miren, esto ustedes tienen que aprenderlo, pero lo demás que les digo está entre paréntesis, ¿sí? El tratamiento, con esto no quiere decir que el paciente se cure. A veces tú le das un tratamiento, evalúas o haces seguimiento imagenológico, ¿sí? Porque el seguimiento tiene que ser imagenológico, lo vas haciendo a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y si tú observas esos seguimientos de que no hay beneficio, sigue igual, puedes volver a medicar al paciente, ¿sí? Y dependiendo del número de quistes, utilizamos la corticoterapia para evitar ¿qué cosa? Para evitar el edema, para evitar la reacción inmunológica y para evitar la encefalitis, ¿no? Utilizamos dexametasona de 8 a 24 miligramos día, o a estas dosis por kilo de peso, en 2 a 4 dosis. Generalmente podemos utilizarla más cómodamente en 3 dosis, generalmente vía endovenosa. Se recomienda el control de la resonancia a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los parásitos? Nada.
o lo basamos en...? No, ustedes se basan en las clases. Sí, ustedes chicos lean, usen artículos. En el Perú se investiga bastante sobre neuropsicosis. Lean todos los artículos que hay, investiga Tuso, García, que son de Cayetano. Hay un montón de artículos sobre este tema. Y como les digo, van a encontrar tratamientos únicos, combinados por tiempo. En realidad he visto tratamientos con albendazol que van por meses, ¿sí? Porque los cisticéricos, de acuerdo a su ubicación o a su número, a veces no reciben, no remiten, no evolucionan. Y hay que estar monitorizando. Muy bien, aquí le doy la clase. A la delegada. ¿Está claro? ¿Me han entendido o no? ¿Sí? Ya. Las preguntas van a ser de acuerdo a las presentaciones, ¿sí? Puntos claves donde están cada uno, y me imagino que van a responder bien este capítulo, este tema. Muy bien, chicos, vámonos.